Julia en la Onda, con Julia Otero. Aquí seguimos emitiendo en directo hoy desde Biopark, aquí en Valencia. 1 de cada 5 europeos visita un zoológico, un parque de animales, todos los años. Es curioso, esos son datos que da la Asociación Europea de Zoos y Acuarios. Eso significa que hay 140 millones de personas en el mundo que se acercan cada año a lugares, a parques de animales como este en el que estamos, a Biopark. Y la verdad es que ojalá fueran todos como es Biopark, ¿no? Que está considerado uno de los 10 mejores del mundo. Desde que hemos llegado, José Luis Gallego pues se ha pegado a Fernando González Siches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Es el biólogo especializado en zoología, es el director de la Fundación Biopark. Y bueno, pues os he visto hablando todo el día. Bueno, Gallego. porque coincidimos en dos hechos esenciales que a mí me gustaría comentar con Fernando y que seguro que va a coincidir conmigo, y que es algo que desde el animalismo, es decir, desde la defensa del animal a ultranza, cosa que yo soy más, o sea, el que más, como diría esa filósofa de la tele, la que más, pues vamos a coincidir. Los zoos deben moderar su aspecto lúdico para centrarse en labores de conservación y a favor de la biodiversidad. Y 2, el zoo debe estar al servicio de los animales que acoge y no de los visitantes. Exacto, si además no es incompatible. O sea, es perfectamente compatible que esté a favor de los dos. Yo creo que uno de los pilares, para mí me pasa como digo, no hemos estado hablando, parte de mi afición desde pequeñito se debe a un zoo que ahora mismo sería inaceptable, que es la Casa de Fieras de Madrid. Totalmente. Y a un museo de ciencias. ¿Se llamaba Casa de Fieras? Sí. Se llamaba Casa de Qué Fieras. fuerte. El Parque de Fieras de Barcelona era el Parque de Parque Fieras. de Fieras, Claro. qué curioso. Y ahora además es un sitio para pasear y ver. Y tienes la reminiscencia de cuando veías el oso polar ahí hecho papilla en el fondo. Pobrecito. No te dabas cuenta. Sí, pero veías un oso polar de verdad. O sea, a mí creo que no hay ninguna experiencia que iguale a ponerte delante cuando eres un niño, pues de un elefante, de un hipopótamo o de cualquier otro animal. Pero tienes que hacerlo, como decíamos, en parques que tengan asegurado el bienestar animal. O sea, que el animal esté bien. Y en el fondo es cuando también llevas el mensaje mucho más allá. Es cuando el mensaje cala en la gente. O sea, tú ahora mismo es inaceptable ver un animal en una superficie de cemento con una estereotipia dando vueltas, que ves claramente que el animal está mal. Tienes que esforzarte. O esos alimentos que están, esos animales que están dando espectáculo, ¿no? Igual, o sea, es lo mismo. Que les domestican para que hagan monerías que diviertan al público. Eso pero nadie de los que estamos ahora mismo en este auditorio toleraríamos ni estarían aquí si eso estuviese ocurriendo. Yo siempre digo que este programa tiene los mejores oyentes de la radio y cada vez que lo hacemos en directo lo confirmo y lo asevero, pero es que hemos coincidido en que un parque de fieras hoy en día, bueno, yo lo compararía con los circos en los que antes se ponían a personas con malformaciones y la gente pagaba por esa verlo. También, claro, pero sí. eso tiene una evolución. Claro. Antes en un psicólogo, o sea, en un psicológico, en un hospital de estos, te hacían una lobotomía a poco que tuvieras una depresión. Pues imagínate si ahora dices que son malos los hospitales, porque antiguamente se hacían lobotomías. Pero vamos, lo que sí que pensamos en la Fundación... y ya me meto directamente en el grano, que tiene mucho que ver con los parques. De hecho, la fundación surge de los parques. Tenemos claro que el mayor enemigo de la conservación ahora mismo es la indiferencia. O sea, a mí me preocupa menos un cazador o un... Vamos, de hecho, no entran dentro de mi preocupación como conservación. Ni un torero, que puedes tener tus reminiscencias. Hablábamos hace un momento aquí con el público y estaban todos en contra del toreo. No, el enemigo de verdad es aquel al que es la mayoría, digamos, de los que no hacen nada por la conservación, a los que la naturaleza les importa un pepino. Entonces, esa gente que dice, es que hay tal animal en peligro de extinción, quedan 100, y dicen, ¿y qué? Ya se han muerto, se han extinguido otros muchos. Si no lo voy a ver, además, Exacto. una selva. Si no voy la indiferencia nunca. Eso es lo peor. ante la pobreza en la diversidad. Y no digamos, y además el animal en cuestión es un tiburón, por ejemplo, que tiene una mala fama. Entonces ya es como, está loco, o sea, te miran como si fueras un... Entonces la forma de atraer a esa gente... Es que venga aquí, que vaya a un buen parque de animales. Tiene que ver con esto. Nosotros pensamos que, y el José Maldonado, el creador de esta idea, pues lo que decía, es la única forma de atraer a esa gente que no viene, si tú le dices que va a venir a un parque de animales y no le interesan los animales ni la naturaleza, pues no van a venir. Es crear algo que genere pasión, y no hay nada que genere más pasión que el arte. Entonces el arte, tú en el fondo lo que ves en el parque, esa recreación de los ecosistemas,
tiene muchísima implicación en el arte. Estás viendo árboles que no son naturales, estás viendo unos ríos que tampoco lo son, cascadas, campos visuales en el que el animal está viendo otros animales y además fugas visuales que le dan una perspectiva como si tuviera un bosque gigantesco, una selva gigantesca, una sabana gigantesca. Y encima tienes algo mejor todavía, que es que esos animales, aunque no pueden acceder unos a otros, el león no puede acceder, gracias a Dios, a donde están los antílopes o las jirafas, pero sí pueden olerse, pueden verse, oírse, es decir, se sienten. Ya. Y a nosotros nos viene muy bien estos parques porque nuestra sociedad cada vez está más alejada de la naturaleza y eso es lo que consigues aquí, que palpes un poco y tú, como esos animales, el arte te haga volver a revivir al animal que llevas dentro, porque en el fondo también todos nosotros, aunque a muchos les moleste, somos animales, ¿no? Claro, es que son 100.000 metros cuadrados, ¿eh? Claro, hacen falta muchos metros cuadrados para recrear esos espacios naturales. Tenéis más de 3.000 animales, más de 160 especies y, como decía yo antes, claro, no se ve ningún animal dentro de una jaula, sino que están en un hábitat que sería el suyo natural de origen. Exacto, y lo que queremos es que el visitante se sienta dentro, igual que el animal se siente dentro de ese hábitat, que al visitante le pase lo mismo, que tenga una experiencia que no sea he visto un león, sino me he ido a una sabana y entre los antílopes y con las jirafas y las acacias al fondo ha surgido un león y cuando le oyes es decir, una experiencia que muchos de nosotros pues a lo mejor no podemos hacerlo por la distancia, por el tiempo, por el dinero, por lo que fuera. Lo que está claro es que el papel de los parques zoológicos, de los parques de animales, ha cambiado muchísimo. Cuando éramos todos aquí muy pequeñitos, era la única forma que teníamos de ver un oso, por ejemplo, o un león, ¿no? Pero ahora a través de las redes sociales, de las televisiones, de las plataformas, hay todo tipo de documentales, de modo que la tarea que debe tener encomendada un parque de animales ya no es mostrar a los niños esa realidad, sino algo mucho más ambicioso. Bueno, los parques tienen un montón, o sea, como te decía antes, primero, bienestar animal. O sea, el animal tiene que estar bien. Hay una investigación imprescindible. Hay una cría en cautividad con idea de salvaguardar un stock genético de la población y en el caso de que se pueda reintroducir, como es el caso de la gacela dama, se reintroduce. Hay un papel para mí imprescindible de educación ambiental, de despertar esa chispa. En los niños que vienen. En los niños. En los mayores es mucho más difícil porque tenemos un caparazón. Pero tenéis más muchos duro. colegios. Esta mañana, mientras hacíamos la visita, nada más llegar, nos hemos cruzado con un montón de colegios. Eso yo creo que es la gasolina de todos los que trabajan aquí. Son los niños, son la esperanza, nuestra, ¿no? Y ahí siembra la semillita de si esto le sorprende, le maravilla, seguro que se interesa y le interesa conservarlo. Entonces yo creo que ese es para mí un papel fundamental. Déjame que salude un momentito a Ana Brock, que es la cuidadora de primates. Antes conocíamos a Vicky, que lo hacía con los herbívoros, entre ellos los elefantes. No sé si te escucho. A ver, Ana. Hola. Ahora sí te escucho. Bueno, hay una historia con los primates, con una chimpancé que nos ha emocionado profundamente. Yo me he aguantado las ganas de llorar, tengo que decirlo. Yo también. ¿Verdad? Yo también. Y me ha estremecido. Sí, es que yo afortunadamente solamente he leído la historia, me la habéis contado. Afortunadamente no la he visto. Porque yo la he visto. Ya, cuéntanos un poquito, Gallego, lo que has visto. Bueno, primero que nos cuente, Ana, ¿qué ocurrió? Hay una chimpancé. Sí, bueno, decir que tenemos dos chimpancés, una de ellas ha sido... Es muy direccional, muy así, muy enfrente, ahí, perfecto. Una de ellas es la que ha sido madre primero, que es la cría que no sé si habéis tenido oportunidad de verla, que está perfecta. Y la otra, con 2 semanas de diferencia, nació otra, que estuvimos observándola como la otra desde el minuto 1 que nació. Y por suerte, por desgracia, la mortandad en crías tan pequeñas es muy alta. Es alta, ¿no? En chimpancés. Estuvimos observando a la madre y sí que es verdad que nos dimos cuenta que el volumen mamario no era el correspondiente, era totalmente diferente a la primera madre. O sea que con 15 semanas con 2 semanas, 15 días de diferencia más o menos. Paren 2, a una le va bien, amamanta correctamente. No, la otra también, ¿eh? La otra también la cuidaba muchísimo, Natalia, que es la que habéis podido ver, o no, él que sí que la ha visto. Sí. Súper bien, desde el minuto 1, cogiéndola bien, mamaba bien, pero la producción de leche materna no ha sido suficiente. Sí. Y si me permites, ahí acaba
una historia y empieza otra, que a mí me gustaría preguntarles a ambos por qué tomáis esa decisión, que además es una decisión valiente, es una decisión que os honra, porque como apunte etológico, la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos. Yo había leído en La senda del hombre, el libro de Jane Goodall, en el que hablaba de madres que son incapaces de liberarse de su cría muerta y que llegan a cargar con ella hasta que se momifica, se plastifica durante meses con la cría muerta en No brazos. hemos contado que una de las crías murió. ¿Hace cuántos días? Pues llevará un mes, por lo Un mes. menos. Y ahí está. Y la madre no se ha deshecho de su cría. Y ahí La está. sigue llevando pegada a ella. Sí, es un duelo que tienen que pasar, en la naturaleza también pasa. Pueden pasar días o pueden pasar meses, lo que ella decida. ¿Y cuál es vuestra decisión? ¿Por qué decidís respetar ese duelo? Porque al visitante, bueno, para empezar no es fácil observarlo, pero a la que atinas un poco, yo en cuanto lo he visto he sentido un escalofrío. Pero porque sabíamos que esto estaba ocurriendo, porque lo hemos leído, porque nos hemos informado antes de llegar. Igual hay muchísimos visitantes que ni se dan cuenta que esa pobre chimpancé lleva un hijo muerto a su lado, ¿no? Igual ni se dan cuenta la mayoría. Ana. Sí, a ver, yo creo que es un duelo que tienen que pasar. Además todo el grupo, creo, Sí, ¿no? sí, todo el grupo. Igual que las personas, supongo que las madres que han tenido un bebé que igual ha fallecido, les hubiera gustado mejor despedirse o pasar tiempo con... De hecho, ahora se está hablando más del tema. Se hubiera gustado despedirse o pasar tiempo con él. Eso es lo que está haciendo ella. Ella está con su cría y cuando ella decida que lo quiere dejar ir, ahí estaremos para seguir apoyando al grupo como lo estamos haciendo ahora. Y me consta que hubo un momento en el que hubieron muestras de solidaridad entre el grupo con esa... Siempre que pasa alguna cosa en ese grupo, es un grupo muy cohesionado y estuvieron al lado de la madre desde el primer minuto. Y habéis decidido no intervenir, ¿eh? Es decir, que será... No sé si se podía hacer otra cosa o no. El equipo veterinario y los cuidadores nos pusimos en contacto con los coordinadores que llevan la conservación de la especie y seguimos las órdenes que nos recomendaron. Esto es importante decirlo porque habla del trabajo que hay detrás de esa Sí, instalación. Detrás de esa instalación hay un equipo internacional, como ella ha dicho, de responsables que a lo mejor están en el zoo de Zúrich o en el zoo de Filadelfia o en el zoo de Johannesburg, que están trabajando a favor de la conservación de esa especie. El chimpancé está en peligro de extinción, en grave peligro de extinción, y probablemente ellos ya ahí trasciende, ellos lo que hacen es levantar las manos y pedir a los rectores de esa especie qué hacemos, ¿verdad? Y como cuidadora que eres de los primates, ¿cuál es tu tarea, Ana? Cuéntanos, Ana Brock. Sí, nosotros estamos todos los días con ellos y nos encargamos tanto de lo básico sería alimentarlos y limpiar las instalaciones, pero va más allá. Como ha dicho antes Fernando, efectivamente tenemos una tarea muy importante, son animales muy complejos y nosotros tenemos que motivarlos, incentivarlos a que desarrollen su comportamiento de la misma manera que lo harían en la naturaleza. Entonces es un trabajo bastante costoso. Porque además no podéis intervenir demasiado, o sea, hay que alimentarles, hay que cuidarles, pero no hay que humanizarles, no hay que, digamos, perturbar demasiado el tipo de relación que tienen entre ellos, intentar que eso no cambie, ¿no? No, ellos es su grupo, nosotros estamos ahí para atenderlos y cubrir las necesidades, pero gracias a que tenemos un grupo bastante bueno y entre ellos ya se regulan. ¿Cuántos primates hay? ¿Cuántos en total tenéis? En nuestro grupo tenemos el macho dominante y luego están las 4 hembras, si no me equivoco, una cría más grande que es la que introdujimos como adoptivo y la bebé que acaba de nacer. Por cierto, ¿y aquí ha sido necesaria la inseminación artificial o no? ¿Ha sido el macho dominante? Ha sido el macho dominante, siempre. O sea, aquí funciona, ¿eh? Funciona. Aquí las hembras han aceptado al macho. Bueno, claro, es que muchísimas gracias, Ana Brock, por venir hasta aquí. De nada, Ana. vosotros. Gracias por contarnos todo esto. Es que fíjense, pendientes de eso, de que el macho consiga seducir, convencer a las hembras. O sea, Fernando, la verdad es que vuestra tarea es porque en este caso hablamos de primates, pero es que luego tenemos las jirafas, los elefantes, los leones, o sea, esto es... Lo que es muy difícil, y es gracias a este trabajo se consigue, es no humanizarlos, que decías tú. No intervenir, no intentar... Troquelarlos. Sí. No son mascotas, o no son ponerle- mascotas, no es como el perrito que tenemos en y no casa. no solo no son mascotas,
De los perritos podríamos hablar un día entero del lobo que tenemos hecho papilla en casa, convertido en un caniche. Pero lo que es muy difícil es no darle nuestra visión humana. O sea, los chimpancés, pues si tienen que hacer el duelo llevándose y a nosotros nos duele y nos afecta y nos parece... o sea, que tenemos que ser valientes para dejarla y que la gente lo vea, pero es que es imprescindible, porque si tú lo haces a la manera de los humanos, probablemente a la pobre chimpancé y a su grupo pues la destrozas. La haces papilla. O sea, es la forma de hacerlo de los chimpancés. Lo mismo que los elefantes. Ya hace muy poco había visto, incluso en Amboseli lo vi una vez, una hembra les pasa lo mismo, se llevan a su cría en la trompa, y he leído esta semana en una noticia de la BBC que se ha grabado por primera vez en distintos sitios como un grupo de elefantes entierran a sus crías, hacen una tumba, la ponen y la tapan. Hay un duelo ahí. Y hay un duelo, y cada año pasan por el mismo. Sí. Pues eso es que hay que dejarles que cada animal lo haga como se hace en su especie, ¿no? Y desde luego verles cómo se comportan aquí en un parque como este es lo más parecido a lo que harían en libertad en sus zonas de origen. Exactamente, y además otra cosa que la gente no sabe es que piensan que como eran antiguamente, pues estos animales se capturan en libertad y se traen a los parques. Y no, el programa de cría en cautividad de Europa, la EAZA, la Asociación de Zoos y Acuarios de Europa, gestiona distintas especies. Estas especies tienen proyectos de cría en cautividad, y los animales que llegan a los parques, que te los dice esta propia asociación, han nacido ya siguen siendo los animales que son. Un chimpancé que nace en un parque no deja de ser chimpancé y de tener, digamos, su cultura de chimpancé, pero no ha estado en el exterior. Eso le pasaba antiguamente, pues cuando venía un animal que habían matado a toda la familia para conseguir una cría y lo metían en el zoo, pues era un animal que ya estaba perturbado, lógicamente. Hombre, claro, imagínate. Y en el caso de los elefantes, que además son muy listos y tienen muy buena memoria, son esos elefantes que de vez en cuando en el circo se vuelven locos y cogen y arrasan a la mitad de los cuidadores. Eso pasaba antes. Ahora la cosa es radicalmente distinta y hay unos protocolos enormes, éticos, en los que, como decía antes, el bienestar animal es un pilar fundamental. Y la relación entre diferentes parques, como decíamos antes, claro, es fundamental, ¿no? Para que haya una rueda para conseguir la reproducción. Aquí detrás hay mucha ciencia. Por eso, Julia, a mí me provoca bajadas o subidas de azúcar cuando veo según qué expresiones que vienen desde territorios ajenos, de gente que se denomina amiga de los animales y que pone en valor la que realizan Ana o antes Vicky, cuando nos hablaba que están dedicando ya no su tiempo laboral, sino su vida, porque se llevan los traumas y se llevan los problemas de esos animales que están gestionando hacia casa. La labor que se está haciendo en los centros de paisajismo, además, porque esto es un ecosistema, lo ha dicho antes Fernando. Aquí lo que entras es en un ecosistema en el que puedes ver reproducidas todas las áreas de cría de esas especies. Por eso estaban tan a gusto y las hemos visto tan a gusto. Por cierto, ¿habéis visto el elefante, la escultura del elefante Escipión que hay en la entrada? Es fantástico, ¿no? ¿Os ha gustado? ¿Tienes algo que ver, no, Fernando? Algo, un poquito, un año y pico de trabajo. Un año y pico de trabajo. O sea, Fernando González Siches también lleva la parte, digamos, creativa, artística, en el sentido de reproducir, pero ¿no? Yo en el caso del elefante soy el primer sorprendido porque no había hecho ni un muñequito de plastelina en mi vida. O sea, es un gran ilustrador, es un gran ilustrador. No, eso sí, yo hice la ilustración porque me dijo, José, haz algo para que llame la atención en la plaza. Y le dibujé el elefante. Es en la entrada, ¿eh? En la entrada de Biopark se encuentra ese elefante majestuoso, fantástico. Y entonces con ese ramalazo de locura magnífica que tiene José, me dijo, pues me gusta mucho, hazlo. Y con un poquito también de locura dije, pues venga. Y ahí está. Yo encantado. Pero lo habrás hecho con más gente. Sí, gracias a Dios. Eso es un taller, porque es impresionante el tamaño. El taller de cerrajería del puerto, que son unos auténticos artesanos del hierro y que además tuvieron un mérito enorme, porque llegaba un tío de Madrid con mi pinta, que ya ves que no tengo mucha pinta de escultor ni de nada, y llego allí y empiezo a decirle, pues esta chapa así y tal, y veían que yo ponía chapas allí, y el elefante mide 8 metros de alto, o sea, pesa 18 toneladas, o sea, es un elefante muy grande. Tanto que cuando lo acabaron, tuvieron que romper la puerta del taller porque no cabía. Para sacarlo. Para sacarlo. Claro, me imagino. Pero se hizo en dos partes, se hacía las patas y la tripa y luego el resto del... Y cuando
al principio me veían como un loco. Gracias a Dios tenían fe y bueno, pues trabajaban allí. Bueno, pero pues cuando ya vieron un poco de forma, entonces los tíos ya. dijeron... Bueno, aquí el loco lleva 180 documentales emitidos en cadenas de todo el mundo, en National Geographic, en Channel, en Discovery, en France, en Arte, en Canal Plus, en Televisión Española, en fin, que estamos ante alguien que lleva toda la vida. Un gran divulgador. Alguien que sí. tiene muchos años. No seas así. Fernando González Sitges, gracias por invitarnos y Pues un placer. celebro verte de nuevo. Muchísimas gracias. Tenéis la puerta Gracias. abierta para siempre. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, yo antes no sé a quién le he dicho, cuando me jubile vengo a trabajar al Biopark. No sé a quién se lo he dicho, me encantaría. Bueno, noticias de la...